A ver, muy buenas tardes. Estamos aquí con una docente que nos va a ayudar a hablar sobre lo que es el portafolio docente. ¿Se puede presentar, por favor? Claro, mi nombre es Ana Lucía Astudillo Espinosa, soy licenciada en Educación Básica e Inclusiva. Eh, Llevo algunos años ya trabajando con niños, tengo mi aula propia, que es un emprendimiento. Anteriormente he trabajado en centros educativos de inclusivos y en escuelas también fiscales. Ya. ¿Usted tal vez ha escuchado sobre el portafolio docente? Sí, bueno, el portafolio docente es una herramienta que el docente tiene que tener, a más del currículo, a más de material didáctico. El portafolio docente es como la recolección de aquellos documentos que nos sirven para nosotros poder realizar una mejor práctica, es decir, una selección de lo que nos sirve y también desecharlo aquello que no vemos que resulte muy útil. Ya. ¿Qué tipos de evidencias o documentos considera esenciales incluir en el portafolio? Bueno, ahora todo se maneja digital. Entonces, por ejemplo, estudios científicos donde hablen sobre evidencias, sobre algún material didáctico. En realidad, por ejemplo, los materiales sensoriales son los que más evidencia tienen de cómo esto activan los conocimientos de los chicos. Entonces, lo más útil es tener documentos que respalden que tal proceso o procedimiento que uno vaya a aplicar tenga pues una evidencia que sí resulte. Mm, Entonces eso es, por ejemplo, una de las cosas más buenas que se debería tener en un portafolio. Otra también son las corrientes pedagógicas, es decir, didácticas Montessori, didácticas Waldorf, didácticas Piaget, Vygotsky, todas estas didácticas que nos ayudan también a encaminar el aprendizaje, a que sea un aprendizaje comprensivo y útil para el niño. ya. ¿Usted ha utilizado el portafolio docente? Como tal, así como portafolio docente, no, pero yo tengo una base de datos Ya. donde yo voy recopilando qué información me va sirviendo. Sé que en mi práctica, por ejemplo, yo me especializo mucho en lo que es lectoescritura en los primeros años de vida, entonces en el primer septenio de vida. Eh, Ahí pues yo recolecto todo lo que yo veo que me sirve y obviamente, por ejemplo, hay material que me sirve mucho, pero es extranjero. Entonces lo que hago es usar ese material y contextualizarlo acá en nuestro entorno. Entonces, todo eso yo lo voy grabando en mi computadora y lo voy usando en clase por clase. Igual las pedagogías, ahora es muy práctico los videos, cómo les enseña. Entonces, claro, cada país en realidad tiene su contexto, incluso palabras que difieren mucho del lenguaje de acá. Entonces, por ejemplo, eso también lo que hago es adaptarlo. Entonces se adapta acá y todo eso se va guardando en una base de datos. Ya. ¿Qué desafíos ha enfrentado al crear y mantener su portafolio docente? Bueno, es más una cuestión de requerir tiempo. Mm, Porque, y también experiencia. O sea, por ejemplo, no todo le sirve a todos, ni todo es para todos. O sea, no es un documento universal algunas situaciones, o sea, algunas actividades, por ejemplo. Entonces, el aplicarlo y ver que me resulte útil lleva un tiempo. ujú. Entonces, tal vez es eso más que, no tanto como una dificultad, sino más bien como el tiempo que toma, ¿no? En evidenciar que sí me está resultando, de que el niño está avanzando y todo lo demás. El costo de, por ejemplo, puede tener usted digitalmente muchos Ujú, materiales, pero al momento de que usted va a imprimir, va a tener es un costo, ¿no es cierto? ujú. Y en la educación pública, por lo general, no, los padres de familia, bueno, no sé si en todas las escuelas, pero en la gran parte de las escuelas no cubren esos Mm. gastos. Entonces, tal vez nosotros podemos tener maravillas en la compu, maravillas en el portafolio, pero el rato de que tenemos que implementar, pues el docente tiene que hacerse ocho para poder implementar. Sin embargo, siempre digo, no es un limitante, más bien es un reto que Mm. se debe cumplir. O sea, si yo sé que esto le sirve al niño, pues esto es lo que tengo que aplicar. También, por ejemplo, los libros que son los de las escuelas, no siempre llegan con toda la información y necesitamos tener un apoyo extra. Hay escuelas que, por ejemplo, han hecho sus propios libros
y mucho más para lectoescritura. Siempre tienen como hecho sus libros bajados de Pinterest, las actividades. El problema de bajar de Pinterest y adaptar, e imprimirlas tal cual, es que a veces hay instrucciones en un lenguaje, sí, castellano, pero con palabras españolas, chilenas y así. Entonces, el problema es que ahí el docente como que le confunde al niño. Entonces, el niño empieza aquí, ¿por qué dice aquí, profe? Pero si aquí no decimos. Ese es el problema, por ejemplo. Eso es, yo diría que ese es uno de los retos porque uno tiene que modificar y darse el tiempo de hacer esas cosas para poder aplicar. Y también tener en cuenta para qué edad, para qué grado, Sí. incluso si es aplicable con el DUA y todo lo demás. Entonces, siempre las prácticas que son como de escritura, que conllevan realizar una actividad en una hoja, no son, tienen que uno estudiarlas bien. A diferencia de actividades que son más prácticas físicas, que el niño tiene que tocar, sentir, oler, probar, y son prácticas más universales. Ya. Ujú. ¿Qué consejos daría a nuevos docentes sobre la elaboración de su portafolio? Bueno, o sea, esta es una buena pregunta porque los docentes que están en formación, Ujú. yo diría que son jóvenes que están súper ligados a la parte del internet, a la informática y todo lo demás. Y ahora tienen una herramienta más fuerte que es el ChatGPT. Eso es algo que deben saberla usar bien. Yo lo que les recomendaría es que algo que yo no hice, por ejemplo, en mi práctica universitaria, y debía haberlo hecho y diría a muchos chicos que están ahora iniciando que recopilen todo el material que la universidad les van dando, porque ese es el primer paso a un portafolio, porque ahí está todo como académicamente estructurado. A diferencia que cuando usted se gradúa, ya tiene que buscar por su cuenta. Entonces, ese sería un consejo, o sea, vayan guardando, recopilando lo que les va sirviendo. Que claro, no de todo es útil. Hay unas que sí, hay otras que no. Pero las que sí dan como resultado, yo recuerdo una práctica que tuve en la escuela Linea. Un grado, tenía una niña con un grado de autismo severo y con ella se aplicó mucho lo que es respuestas pivotales, es un conductismo purísimo, así, bien puro. Entonces, y yo no recuerdo, por ejemplo, ahorita cómo lo hicimos, porque ya me olvidé, ¿no? Pero en ese momento nos sirvió de mucho, pudimos como modificar conducta y son herramientas, claro, cualquiera diría, no depende del docente que la niña tenga un abordaje integral porque necesita un psicólogo, terapia ocupacional, pero cuando somos docentes en el aula se nos presenta de todo. Entonces sí es bueno tener como esas herramientas. Entonces, por ejemplo, no recuerdo y si me volviera a tocar estar trabajando con un niño o una niña así, me tocaría volver a estudiar, volver a buscar y todo lo demás. Entonces, para evitar ese tiempo, sí es bueno que el docente joven que está en crecimiento, que está en formación, pues vaya guardando esto como oro, porque al final le va a servir muchísimo. Y incluso ahora que se convoca para colegios, para trabajar en escuelas privadas, lo primero que hacen es tomarle un examen justamente de conocimientos, dicen ellos básicos, pero en realidad depende de cada escuela. Cada escuela asume un rol y pide un cierto requisito y los docentes pues tienen que aplicar en base a eso. Y los exámenes van desde algo complejo hasta algo simple, desde una clase demostrativa hasta, bueno, solo el examen escrito. Incluso cuando es una clase demostrativa, todas las anticipaciones que los docentes en clase les digan, pues son básicos para tener su portafolio, porque algún rato tocará dar una prueba, algún rato tocará hacer una clase demostrativa, y a veces los profes universitarios como que tienen ese conocimiento más académico y más estructurado, que a la larga uno se va olvidando. Entonces uno tiene que tener como esa evidencia. Ya. Muchísimas gracias, profe Anita. ¿Ya? Eso sería todo.